Ok, sin mucho que decir, voy a ir abriendo aquí las diapositivas si quieren decir algo. Si me escuchan de repente un acento español o argentino por ahí es porque ayer pasé todo el día viendo videos de YouTube sobre Classroom para, em, para empezarlo, comenzar a aplicarlo. En cuanto a las clases y el horario, bueno, yo creo que nos podemos terminar de poner de acuerdo en el grupo. Sería mejor en el grupo, creo yo, que nos pongamos de acuerdo. Porque podrían ser a las 2 de la tarde. em, pero hay gente que en la mañana, ¿qué tal? Entonces, bueno, voy a darles como ese chance de que lo hagamos a las 3. Ya que como tal a mí no me afecta. Pero espero que a ninguno le afecte que sea a las 3. Porque legalmente la clase es a las 2, como lo coloqué en el horario. Entonces, no vaya a ser que alguien se haya inscrito en mi clase porque por el horario le convenía y después cambiar el horario no es lo justo. Eh, aunque obviamente como que se inscribieron sin saber quién eran los profesores. Ok, si no me escuchan o no ven la pantalla, me avisan. Bueno, entonces bueno, como ya saben, mi nombre es Agdias Arias. Esta materia es llamada Introducción a la Práctica Médica porque práctica médica en el argot de la carrera es lo que llamamos a la materia de semiología, que es en otras carreras. En otras carreras sí la materia se llama como tal semiología. Aquí sencillamente se llama práctica médica, pero esta es introducción a la práctica médica porque vamos a ver cómo se examina un paciente normal. Porque en las otras carreras tú entras a ver semiología y de una vez se examina a los pacientes patológicos. De una vez se examina la piel con sus cambios de coloración, que sea amarilla, que sea azul, etcétera. En cambio, aquí en Introducción a la Práctica Médica solo vamos a ver lo normal. Sin embargo, obviamente yo, como ustedes lo saben, busco meterme en, en un poquito de patología para que ustedes puedan relacionarlo y en algún momento recordarlo. Bueno, me parece que estas láminas eran más largas, pero yo las acorté. Estas láminas eran del doctor Juan Barreno, que falleció hace creo que 2 meses. Fue fue parte de mis profesores en traumatología en el Hospital Rafael Calle Sierra. Y él daba introducción a la práctica médica. Como la mayoría de ustedes conocen, este profesor, Alirio Torres, me dio introducción a la práctica médica y de hecho me quedó la materia con él. Sin embargo, tenemos una grande amistad y aún la tenemos. De hecho, bueno, con tanto apuro y eso, se me olvidó escribirle y invitarlo a la clase, porque él ha llegado a entrar. Eh, pero bueno, de verdad que es alguien que les voy a citar mucho y de quien les voy a estar hablando cada rato, lo voy a mencionar en alguna que otra clase. Torre nos hacía esto aquí, nos hacía esto allá y tal. Los libros de texto que van a usar, que pueden usar, son primero este libro que es escrito por el doctor Alirio Torres con el doctor Rolando Chirinos, que fueron profesores de la universidad. El doctor Rolando Chirinos, bueno, ellos dos son pediatras. El doctor Rolando no recuerdo si él aún todavía está dando clase, pero el doctor Alirio sí está jubilado. Bueno, ese es un manual que yo tengo en físico, pero que lo tengo en PDF y son uno de los archivos que voy a subir al Classroom. Ya no voy a pasar archivos por el celular, sino que van a estar allí en Classroom disponibles para que ustedes los descarguen. Solamente voy a pasar ese que es el menos pesado. Los demás, bueno, en algún momento si
nos podemos ver y les paso la clase, no hay ningún problema. Si les paso, nos vemos y, en el hospital, por ejemplo, y les paso a través de vía digital, pues, desde mi computadora, con un pendrive y eso, podemos hacer. El otro libro es el Barbara Bates y el Mosby. Son dos libros más grandes porque el libro del doctor Torres no pueden estudiar solamente por allí. Ese es un libro solamente para eh, esquemático, que, que es el abreboca, el que te da la introducción de la clase de qué es lo que vas a ver. Entonces, como esta es una materia bastante diferente a la que ustedes vienen viendo hasta el momento, entonces con este libro ustedes se van a ayudar. ¿De qué trata la clase? Es de esto, esto y esto. Eso, cada capítulo tú lo puedes leer en 10-15 minutos y ya bueno, vas a los libros. A partir de este momento de la carrera, creo que se los he llegado a decir, que a partir del cuarto semestre ustedes van a cambiar su forma de ver la carrera desde varios puntos de vista. Primero, porque ya vieron cómo es el cuerpo humano normal. Primero y segundo semestre. Primer, segundo, tercer semestre. Ahora, de aquí en adelante van a ver el cuerpo humano patológico y en conjunto van a ir viendo cómo se examina. Entonces, a partir de este momento también cambia su manera de estudiar y es cuando entonces ustedes deben estudiar por varios textos. Muchas veces les dije en morfofisiología, bueno, con que ustedes se lean el Testí está bien, con que se lean el Gayton para fisiología está bien, un capítulo por alguna clase, por ejemplo temperatura. Pero ya a partir de aquí no sirve leer de un solo libro, tienen que leer de varios libros para que ustedes puedan adquirir los conocimientos suficientes para seguir avanzando. De hecho, se van a dar cuenta que los libros muchas veces se contradicen. Un libro dice tal opinión, otro libro dice X opinión. Y bueno, para eso está el profesor, para que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que vamos a usar. Por ejemplo, para evaluar el cuello, la presión venosa, hay libros que dicen la yugular interna y hay otros libros que la yugular externa. Entonces, yo como profesor parto de una opinión que es la yugular externa, por circunstancias que después les voy a explicar en ese momento. Entonces, sencillamente nosotros como grupo vamos a tomar la yugular externa. Bueno, que a algunos de ustedes le parece que es la yugular interna la que se examina. Bueno, vamos a discutirlo. Pero el proceso final es que nosotros lleguemos a una conclusión de si es la yugular externa o interna. Y después que lleguemos a esa conclusión, bueno, ya queda establecido que es, por ejemplo, la yugular externa. Y que cuando vayamos a un examen nadie me puede preguntar, bueno, profesor, pero un libro dice yugular interna y yugular externa. Pero ya va, ¿en qué quedamos de acuerdo en la clase? Entonces todo va a partir de allí. Entonces estos dos libros, Barbara Bates y Mosby, son buenos porque ellos hablan también de lo que es normal, de la parte normal. En cambio, ya estos otros dos, que son bastante famosos también, el Cosio y el Suros, ningún estudiante de medicina puede graduarse sin saber por lo menos de esos dos libros, son los libros pero ya patológicos. Es decir, mis estudiantes que fueron del año pasado van a empezar más que todo ahora a agarrar esos libros, Suros y Cosio, para examinar un paciente patológico. Voy a dejar de compartir aquí un momentico. Ya va. Porque sonó un pitico y como que alguien me escribió, no sé. Creo que es primera vez, por cierto, que
que hago esto así por Google Meet, porque siempre usaba el Zoom. Pero bueno, todo está bien. No veo a nadie por ahí. Ajá, continúo. Ok, entonces aquí está el temario y como se dan cuenta son solamente dos unidades. Dos unidades. Eh, una unidad que va desde el tema 1, que es normalidad, hasta el tema 10, que es examen físico del tórax respiratorio. Yo también les voy a pasar lo que son los objetivos. Voy a subirlos también, voy a tratar de hacerlo hoy. Hoy amanecí de guardia y de verdad que he estado bastante full hasta el momento. Y bueno, mañana que voy a comenzar el curso que han visto promocionado en los estados. Y la unidad 2 abarca desde el tema 11 hasta el tema 19. Que son... que la verdad es que ninguna unidad tiene un tema específico como cuando uno decía sistema cardiovascular, sistema respiratorio, no. Aquí estamos viendo examinar el cuerpo humano completo. Entonces, tenemos que el primer tema es normalidad, ¿verdad? Allí vamos a ver por qué es importante saber qué es lo normal. Y que lo normal no es algo restringido a que yo diga la frecuencia cardíaca normal es de 80 latidos por minuto. No, ya va, existen rangos. Es de 60 a 100 latidos por minuto, porque tú puedes tener 70, pero otra persona puede tener 90, y los dos, a pesar de que son números diferentes, los dos están dentro de lo normal. Entonces ahí vamos a ver lo que es la campana de Gauss y todas esas cosas que llegaron a ver en trabajo comunitario, si no me equivoco, el 2 o el 3, creo que el 2. Ahí se ve campana de Gauss y entonces lo vamos a ver otra vez. Luego viene relación médico-paciente. Entonces, cómo debe ser nuestra relación como médicos delante de un paciente. Luego vamos a ver lo que es una historia clínica, ¿verdad? La historia clínica tiene 3 partes. Entonces, ahorita las vamos a ver. Ahí vamos a ver lo que es la primera y segunda parte, porque la tercera parte es el examen físico, que es a partir del cuarto tema. Del cuarto tema para abajo es toda la tercera parte de la historia clínica. Entonces vamos a ver luego en el tema 5 el examen físico general, cómo se evalúa un paciente cuando entra a la consulta, y ya después cuando empiezo más específico a tomar los signos vitales, a examinar la piel, los pares craneales y eso. Este último tema que tenemos aquí, que es el tema 19, que dice otros componentes de la historia clínica, porque ustedes ven, se van a dar cuenta pues en introducción a la práctica médica 1 y 2, que la historia solamente tiene 3 partes. Y a lo mejor te preguntará, pero ya va, yo a veces veo en los hospitales las historias, cuando las he visto son gruesísimas, son de este grosor, o cuando han ido con una abuelita, con una tía al hospital y van a una consulta y ven que el médico agarra una carpeta de este color. Y ¿por qué es tan gruesa si supuestamente la historia consta de 3 partes? Bueno, sencillamente que de esto nadie te habla hasta que llegas a las clínicas, a las pasantías clínicas, que en el 7º semestre. Allí te lanzan esa historia, apréndete eso y ya va. ¿De dónde salió esto? Si eran nada más 3 partes. Y nadie te explica qué es eso. Entonces, bueno, eso es uno de los temas que yo doy en el curso para entrar a las clínicas. Explicar
de qué tratan todas esas partes de la historia. Entonces, bueno, cuando empecé a dar introducción a la práctica médica me di cuenta que podía hablarles de eso al final, para que cuando ustedes lleguen a las clínicas sepan de qué se trata. Ok, vamos a ver entonces una de las partes que sí seguro van a poner atención. Seguro prestan atención los primeros 5 o 10 minutos y después se les olvida completamente. Empiezan a preguntar, doctor, ¿cómo era que se sacaba la nota? ¿Cómo es? ¿Cuánto es que vale esto? ¿Cuánto es que vale aquello? Y ahí está explicadito. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera unidad. Las dos unidades valen lo mismo. Las dos unidades van a valer lo mismo, que es un 50% de la nota final. ¿Ah? Les voy aclarando algo de una vez, que esta materia no tiene recuperación. En Morfo 2, Morfo 3 podían recuperar una unidad. Esta materia, como es práctica, no se puede recuperar. Entonces tengan eso en cuenta. El día del último examen, hasta ahí les llegó la materia. Ya no hay más de dónde sacar puntos. Entonces, sacamos un 10%. Un 10% de asistencia. Esta asistencia, yo sencillamente voy a ir sacando un promedio de las clases que se van dando y que ustedes vayan asistiendo. Por eso es que es importante, como les dije al principio y se los dije en el grupo, que pasaran por el Classroom y chequen que ustedes están asistiendo a las clases, porque yo no puedo estar pendiente de quién entró o quién salió. Entonces, obviamente, sencillamente con entrar allí ya yo sé que por lo menos asistieron a la clase. Eso les va a ir sumando puntos, porque eso va a valer el 10%. Ustedes dirán, profesor, pero cuando usted está en Morfo no daba punto por asistencia, porque esta es una materia práctica. Como es una materia práctica, entonces deben estar en la clase. En cambio, cuando era Morfo, no me importaba si no estaban en la clase, lo que yo necesitaba es que ustedes adquirieran conocimiento. Pero aquí necesito que adquieran, además de conocimiento, adquieran destrezas. Y para yo estar seguro que ustedes están adquiriendo destrezas, necesito ver que están haciendo las cosas. Y en este caso, que están asistiendo. Luego, yo voy a pedir historias clínicas. Estas historias clínicas las voy a ir pidiendo por partes. Porque, o sea, les voy a pedir sencillamente la parte hasta donde hemos visto. Porque la historia clínica es muy larga y es toda la materia, pues. O sea, ustedes van a ser capaces de llenar una historia clínica completa cuando se termine la materia. Por lo tanto, la primera que pida, entonces yo les voy a decir, bueno, la van a llenar hasta aquí. La segunda hasta aquí. Y así vamos a ir avanzando. Cada una de esas historias va a valer un 10%. Una cosa sí les voy a decir, que a lo mejor estos porcentajes cambien. O sea, y se los voy a cambiar desde hoy o mañana mismo, pues. Y yo les aviso y se los coloco de una vez. Porque con el apuro las agarré del semestre anterior, que el semestre anterior yo las tuve que cambiar por problemas de la pandemia. Entonces tuve que cambiar los porcentajes para ayudarlos un poco porque no les podía hacer examen. Sin embargo, ya en este momento he adquirido unos conocimientos de cómo hacer los exámenes y entonces puedo poner un poquito más a los exámenes. Porque de hecho me parece muy poco este 20% para el parcial. Es muy poco. Para todos los que tú tienes que estudiar, pero yo se lo puse aquí para ayudarlo. Para todo lo que tú tienes que estudiar en un parcial, en toda la materia, fíjense, todas las clases, un 20% es muy poquito, pues 4 puntos nada más. 4 puntos de la unidad, que serían 2 puntos netos, muy poco.
Bueno, entonces tenemos los puntos de asistencia, los puntos de historia clínica. Si quiere van anotando y si quiere van escribiendo en el chat las preguntas que yo después las voy respondiendo poco a poco. No hay ningún problema, por si acaso, para que no se les olvide. Pues. Obviamente los quizzes van a ser 1 y 2. Hasta vamos a decir, la mitad de la unidad. El quiz 1 la primera mitad de la unidad, el quiz 2 la segunda mitad de la unidad. El otro es la participación. En la participación también yo voy dando un puntaje por participar, por intervenir, por preguntar. Eso yo voy dando unos positivos y entonces los voy marcando allí para que eso les vaya sumando nota. Eso hace que ustedes entonces deban estudiar antes de comenzar la clase. Ustedes deben venir leídos. Y aquí de una vez aprovecho una de las anécdotas con el doctor, era que eso era completamente obligatorio, haber venido estudiado. Y uno, por más que le estudiaba ese doctor, eso no había manera de llegarle, no había de llegarle ni a los pies, nada, eso te mataba en un 2x3. Hay veces que venía, vamos a decir, de mal humor y nos decía, bueno, hoy es 3 strikes, al tercer strike me voy. Y entonces él estaba dando la clase y de repente preguntaba algo que ya nosotros debíamos saber porque debimos haber leído en la clase. Si no habíamos leído, no sabíamos, bueno, primer strike, y al tercer strike, clase vista, y se agarraba y se iba, agarraba su maletica y se iba, chao, y nos dejaba ahí viendo lejos y sencillamente no seguía dando la clase. Y bueno, todos estos porcentajes, el 10 más serían 30, más 20, 50, más estos dos son 30 más, son 80. Entonces esto te da un 80 de nota acumulativa, más el 20% del parcial te da la nota de la primera unidad completa. Esta nota de la primera unidad es aproximable. Por ejemplo, ven aquí, como de 12.74 la llevé a 13. Entonces, a eso se le saca el 50%, que está obviamente en base a 10 puntos. En el Google Classroom hay un sistema que de una vez coloca el puntaje. Eso es una de las cosas que más me gusta. Que en los exámenes tú terminas y te da el puntaje. Sin embargo, todavía estoy aprendiendo en cuanto a eso. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, yo lo apliqué la semana pasada en los residentes de posgrado y lo hice en base a 2000 puntos porque no permite comas. Entonces, como normalmente a veces son números de 4 cifras como por ejemplo 12,23, entonces esto me daba 1223. Entonces, o sea, coloqué el examen en base a 2000, que es 2000, como decir aquí. 2000 es 2000. Entonces, a lo mejor lo haga así, sin embargo, todavía me falta por seguir estudiando. Me faltaron videos por ver. Ok. Esto es una de las cosas que les voy a dejar. Es no tratar de memorizar todo lo que nos aprendemos hoy, sino lograr entenderlo. Es una de las cosas más importantes. Es imposible que tú te aprendas el caletre. Bueno, no imposible porque hay personas que nacieron para eso, para ser caletrera y memorizarse todo eso. Pero si en algún día se te va a olvidar, no vale la pena. Entonces, lo importante es que en algún momento nosotros podamos traer eso a colación. Es decir, por ejemplo, si hoy aprendo sobre los cambios de color de la piel, uno de los cambios es que se coloque amarillo, eso se llama ictericia. Y bueno, yo entender cómo se metaboliza, se metaboliza la bilirrubina y eso y tal. Pero bueno, no me aprendo el metabolismo de la bilirrubina. Pero sí me aprendo por qué se coloca amarillo la piel, que tiene que ver con la bilirrubina. Entonces eso hace que
cuando yo vaya a estudiar las patologías que aumentan la bilirrubina, yo pueda entender eso. Esa es la idea. No aprenderse cosas al caléter, el ciclo de Krebs y tal, sino para qué me sirve, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Eso es lo importante. Para hablarle de una vez de algunas cosas que ahora ustedes, de ahora en adelante y para siempre, mientras estudian medicina, van a ver esto de cada enfermedad. Cada enfermedad va a tener todas estas cosas, todos estos puntos. Cada vez que ustedes lean una enfermedad en un libro, buscan bronquitis, buscan neumonía, buscan infarto, en el libro va a salir el título de la enfermedad. Síndrome coronario agudo, enfermedad, infarto del miocardio. Entonces empieza. Lo primero le va a dar una introducción, no sé, que si alguien lo describió, en qué año, no sé qué, y después empieza, etiología. Entonces todos estos conceptos ustedes los deben de saber para saber de qué le está hablando el libro. Esto no es clase mía, esto creo que es normalmente en patología 1, pero yo necesito que ustedes vayan sabiendo esto, que sepan, porque con todos estos títulos es que ustedes van a comer todos los días. Entonces cuando un libro les hable de etiología, algo etiológico, algo no sé qué, se refiere al origen de la enfermedad. ¿Qué lo originó? La neumonía. ¿Quién la etiología de la neumonía? Las bacterias, el neumococo, estreptococo, etc. ¿Y el infarto? ¿Qué es la etiología? Bueno, sí son varios factores de riesgo, que ya usted bastante los ha visto en trabajo comunitario, que son su etiología. Unirse lo que es la herencia, la edad, se une con la mala alimentación, con el sedentarismo. Todos ellos forman factores de riesgo que ayudan a que se forme el ateroma. Ahora, ¿cómo se forma el ateroma? Entonces eso te lo explica la patogenia. La patogenia es cómo comienza la enfermedad, cómo se originó que los factores de riesgo empiecen a formar el ateroma. La fisiopatología es una palabra que tú desde el principio tú dices, eso suena difícil. Sí, es complicado, es como estudiar morfo, pero enfermo. Entonces, esa te va a explicar cómo el paciente se enfermó. Es decir, la diferencia en que patogenia te lleva cómo la etiología empieza a originar el ateroma, cómo comienza la enfermedad. O sea, cómo comienza la enfermedad, pero sin manifestar síntomas todavía. En cambio, la fisiopatología explica cómo el paciente finalmente se enferma, es decir, cómo finalmente él se siente enfermo, porque él puede tener el ateroma sin sentir el dolor precordial. Eso sería la patogenia todavía. Pero ya en la fisiopatología explico cómo ahora le empezaron los dolorcitos precordiales, que llamamos las anginas de pecho. Entonces, la fisiopatología me explica por qué se producen los signos y síntomas, ¿verdad? O sea, cómo se produce el mecanismo, cómo viene, que si sea la bacteria y eso, y entonces por qué me da fiebre, por qué me da dolor de cabeza, etcétera. Y si ustedes se aprenden bien la fisiopatología, escuchen bien, si ustedes se aprenden bien la fisiopatología de las enfermedades, todo lo demás viene solo. Porque, como les digo, ella me va a dar la lógica. ¿Por qué me va a dar fiebre? ¿Por qué me da dolor de cabeza? ¿Verdad? O por qué en el infarto me da dolor precordial, por qué se me irradia hacia el cuello y hacia el brazo izquierdo, por qué me da relajación de esfínteres. Todo eso me lo explica los signos en la fisiopatología. Bueno, entonces yo al tener los signos y síntomas, yo puedo llegar a un diagnóstico. Y al llegar al diagnóstico, llego al tratamiento. Pero todo eso debo saber por qué. Si no sé por qué, se me va a olvidar.
La clínica, entonces cuando la fisiopatología te explica cómo se producen los síntomas y la clínica como tal explica cuáles son los signos y síntomas que va a manifestar el paciente. Entonces, te lo voy a decir de una vez para no... Y bueno, eso de todas maneras es mentira, eso lo voy a repetir siempre. Cuando tú ves a un paciente, ¿verdad? La idea es saber de qué te enfermo. El problema es que no somos Superman, porque el paciente viene porque tiene un dolor en el pecho, pero tú no puedes ver a través del pecho para ver por dentro qué es lo que tiene. Entonces tú te tienes que valer de signos y síntomas, es decir, de lo que te refiere el paciente y de lo que tú examines para entonces inferir qué hay por dentro, qué es lo que tiene él por dentro. Es por ello que entonces es importante aprendernos los signos y síntomas de una enfermedad, porque a través de esas manifestaciones externas que tiene el paciente yo puedo mirar o inferir qué hay por dentro. La diferencia de una vez entre signos y síntomas es que los síntomas, eso fuera una pregunta que yo hubiera lanzado en la clase y que entonces me la respondan y le pongo un positivo. Bueno, la puedo lanzar de una vez y puedo empezar a colocar positivo. A ver, ¿quién escribe rapidito ahí? ¿Cuál es la diferencia entre signos y síntomas? Ajá. Paraclínicos. En cuanto a los paraclínicos es que además de signos y síntomas, los paraclínicos son los exámenes de laboratorio que yo le voy a pedir al paciente, porque a veces yo necesito de exámenes de laboratorio para terminar de diagnosticar una enfermedad. Con eso yo llego a un diagnóstico, es decir, el título de la enfermedad, ya lo descubro, pero existen también lo que se llaman diagnósticos diferenciales. Es decir, es muy difícil, no, sino que la mayoría de veces sucede que tú cuando llegas al punto del diagnóstico, tú tienes dos o tres enfermedades posibles que el paciente tenga en la cabeza. Entonces te tienes que empezar a preguntar cuáles vas a descartar para quedarte con uno. Que para eso es el paraclínico, para eso son los exámenes en el laboratorio, para descartar sobre todo una enfermedad. Pero tú siempre debes aprenderte el diagnóstico diferencial porque, por ejemplo, un paciente que venga con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, tú no puedes siempre pensar que tiene apendicitis, porque no siempre tiene apendicitis. Puede tener un cólico, puede tener un cólico nefrítico derecho, obviamente. Si es mujer, puede tener un embarazo ectópico derecho, ¿verdad? Entonces, esos son diagnósticos diferenciales para un dolor en fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, entonces yo tengo que saberme todas esas cosas, porque el que no ve, ¿verdad? El que no sabe es como el que no ve. Entonces, si tú no conoces un diagnóstico, nunca lo vas a pensar. Nunca lo vas a pensar. Entonces deben aprendérselo, deben estudiar bien. Obviamente, a partir del diagnóstico llegan a un tratamiento y pudiera ser que el paciente no mejore y se presenten complicaciones. Entonces, cada enfermedad siempre al final del tema tiene un apartado que se llama complicaciones. ¿En qué puede complicarse esa enfermedad? Entonces, aquí les dejo este cuadro, vamos a decir, de los tipos de etiología que no los voy a explicar. Había un profesor que me conseguí en pediatría que nos enseñaba que cualquier enfermedad sale de alguno de estos tipos de etiología. O es genética, o es congénita, o es infecciosa, o es tóxica. Algunas son internas, endógenas, o algunas enfermedades vienen de afuera. De una vez, iatrogénicas. A ver, ¿quién sabe? A ver quién escribe también por allí. Es una palabra un poquito complicada
que yo la aprendí fue en clase. No es mentira que yo iba a saberlo. Pero se lo voy a preguntar. Ya llevo dos preguntas. Signos y síntomas. Y qué significa iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? Aquí están otros tipos. Ambientales y multifactoriales. Esto me imagino que si han leído sobre el coronavirus, se han encontrado con estos términos y para poder entenderlos, me imagino que tuvieron que buscar. Porque entonces siempre llegan los padres preguntándote qué es el coronavirus, esto, aquel. Entonces uno se tiene que estar informando porque a pesar de que sea de tercer semestre y no haya visto nunca una enfermedad, los padres de uno no entienden eso y siempre le están preguntando a uno. Entonces, existe el periodo de la enfermedad como tal, ¿verdad? El periodo de la enfermedad como tal, pero antes de eso existe un periodo prepatogénico, que es el periodo, no en el caso de la enfermedad infecciosa, sino en el caso, como les decía, del infarto. Hay momentos de hace mucho tiempo, de años atrás, en que tú tuviste una mala alimentación y eso te fue condicionando a la enfermedad, pero todavía no estabas enfermo para tener el infarto, sino que tú te fuiste condicionando en ese periodo prepatogénico para en algún momento empezó la patogenia a producir la enfermedad. Entonces en el periodo prepatogénico, sobre todo en lo que es la infección, existe el periodo de incubación o latencia porque no tienes signos y síntomas, pero ya estás enfermo porque la enfermedad o la etiología, la infección ya está dentro de ti. Después viene entonces el periodo en el que el paciente se enferma como tal, clínico, porque clínica es signos y síntomas. Entonces el paciente va a pasar por estos tres periodos. Un prodrómico, que es cuando surge los signos y síntomas. Un periodo clínico, que es cuando se establecen los signos y síntomas durante varios días. El prodrómico obviamente es como el primer día que empezaron, pero entonces después tienden a cambiar y se mantienen así durante varios días. Entonces el clínico. Y la resolución es que el paciente, o sea, ya se termine la enfermedad. Que la enfermedad podría terminar como en una mejoría, que es lo que llamamos convalecencia. Puede evolucionar a una cronicidad, es decir, que se acaben los signos y síntomas, pero se mantiene la enfermedad allí latente, como por ejemplo ocurre con las enfermedades virales y la muerte, perdón, o la muerte, ya se acabó con la enfermedad, bueno, la enfermedad acabó con el paciente. Entonces, bueno, de verdad que ya se ha extendido un poquito la clase y no voy a demorarme más porque seguro ustedes no venían preparados para una clase así tan larga hasta este momento. Pero para que ustedes ya tengan una idea, entonces esta es la parte 1 de la historia, donde están los datos filiatorios. Luego el motivo de consulta, por qué el paciente está llegándonos, y la enfermedad actual, que es la redacción de un párrafo completo de cuáles son los síntomas los signos y síntomas que tiene el paciente. Esta es la portada de la historia clínica, que es la parte 1. Abajo va el diagnóstico, ¿ya? Con la firma del médico. Por detrás de esa portada está la autorización para cualquier procedimiento médico que se vaya a hacer, que exente al médico, y la exoneración si el paciente se quiere ir en contraopinión médica, entonces firma y sella aquí. La segunda parte trata de enfermedades que haya tenido el paciente antes y de algunos síntomas recientes que haya tenido el paciente que no tengan que ver con su enfermedad actual, porque en la enfermedad actual si yo voy a colocar los signos y síntomas que tiene ahorita. En cambio, en la sintomatología aquí, en examen funcional, yo voy a colocar, todo esto lo vamos a ver después bien. Voy a colocar, son cosas que, bueno, sí, yo sufro de dolores de cabeza últimamente, de hace como 4 meses para acá yo sufro de dolor de cabeza. El paciente viene por un infarto,
pero tú le tienes que preguntar todas estas cosas. Y después entonces viene la tercera parte, que es el examen físico, que consta de estas 4 cosas: de ver, tocar, percutir, ¿eh? Percutir, y de esa manera escuchar, y escuchar como tal con el estetoscopio. Aquí tenemos la parte 3, que entonces es la que vamos a ir viendo. Fíjense que por ejemplo aquí está arriba signos vitales, eso es una sola clase para signos vitales. De piel, una sola clase para piel, una sola clase para cabeza, una sola clase tal, y hasta que llegamos a neurológico, firmamos y sellamos. Entonces, en conclusión para la clase, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben tratar de hacer? Repasar en la medida que puedan anatomía y fisiología, porque se los voy a preguntar bastante. Les voy a preguntar bastante porque para eso están aquí, por algo están aquí en cuarto semestre. Entonces, para estar en cuarto semestre, entonces ya tienen que saber anatomía y fisiología, morfo 1, morfo 2 y morfo 3. Leer historias clínicas. Perdón. Leer historias clínicas pueden, bueno, o sea, eso yo lo tenía sobre todo cuando las clases normales podían ir al hospital y agarrar historias, y eso les ayuda a empezar a desarrollar, y no solamente historias clínicas, sino leer libros, y eso te ayuda a desarrollar tu redacción, como coloqué abajo: practicar y practicar redacción. Entonces por eso que yo les voy a mandar a hacer historias, porque necesito que a juro practiquen hacer las historias. Después yo les voy a dar instrucciones de cómo van a hacer la historia, porque la historia la van a hacer, ustedes la pueden hacer en físico, la pueden hacer, no, la van a hacer en físico, y después le van a tomar fotos, pero esas fotos las deben tomar con unas aplicaciones que existen, que son escáner y que le dan nitidez, para que así a mí se me haga más fácil revisar. Me pasó el semestre pasado que a veces se me hacía muy complicado revisar las historias, y a veces sí las hacen a lápiz, porque cuando tú las envías en WhatsApp llegan ya con pérdida de la nitidez. Pero bueno, esas instrucciones se las doy después. Y no se conformen nunca con lo que dice el profesor. No se conformen nunca. Busquen si es verdad lo que está diciendo y discútanme, porque para eso estamos. Yo no tengo ningún problema en aceptar si me equivoqué. Ya ustedes me conocen. Y bueno, sencillamente para mí es un aprendizaje. Que ustedes me enseñen a mí, para mí fino, porque aprendí. Y bueno, esto era cuando se podía. Viajar a Coro, y ahora ni siquiera podemos viajar a Coro sin un salvoconducto. Viajé con mi estudiante de morfofisiología 3 y les enseñé el cubo y eso. Ya bueno, ya la mayoría está graduada en este momento. Nunca olviden esto: no se estudian los libros, se estudian los pacientes. Es decir, que mientras más pacientes ustedes vean, más van a aprender mucho más que si estudian puros libros. Obviamente deben hacer las dos cosas: estudiar los libros y estudiar los pacientes. Pero si ustedes le dan más importancia a estudiar los pacientes, más nunca se les olvidan las cosas. Si ustedes estudian neumonía, aquí en un libro, neumonía, eso nunca les va a quedar. Como si ustedes agarran el primer paciente que tenga neumonía, lo ocultan y escuchan cómo se escucha una neumonía, listo, más nunca se les va a olvidar neumonía. Entonces bueno, sin más nada que añadir, obviamente con los videos y todo eso, las clases las voy a subir al Classroom. Allí van a estar las clases, tanto las diapositivas en PDF como los videos de las clases. Trataré de que nunca se me olvide grabar las clases, porque eso me puede pasar. En este caso, bueno, hoy no me pasó. En la primera parte no la grabé, pero cuando empecé a leer las diapositivas ya sí comencé a grabar. Al final me remarca como que debo marcar la asistencia, pero no supe cómo hacerla. Ok. En el Classroom,
o sea, en un video que yo envié, ahí explica cómo se hace. Sin embargo, tú le das clic para ver si lo tengo aquí. Ya va. Ajá, bueno, lo que voy a hacer es que les voy a compartir para que ustedes lo vean ya que lo tengo aquí. Ok, aquí como les expliqué en el video, aquí está el tablón que es como decir, la cartelera. Allí les va a anunciar las cosas. Aquí les di la bienvenida anoche. Después publiqué que iba a empezar esta clase hoy, que iba a dar esta clase hoy. Y aquí está el tutorial para entrar a ver las clases en vivo y marcar asistencia. Y entonces aquí se activó como tal la asistencia. Ustedes se meten aquí en la asistencia, o mejor aquí, o sea, en trabajo de clase es donde van a estar las cosas que ustedes tengan pendiente. De hecho, aquí en la misma cartelera, vamos a llamar al tablón la cartelera. En la cartelera va a aparecer qué tienen ustedes pendiente para hoy o para esta semana. Entonces, bueno, ya saben que hasta las 3:15 tenían chance de entrar a la asistencia. Entonces entran a trabajo de clase, ¿no? Y entonces aquí ustedes en bienvenida se meten en asistencia. Cada clase va a tener esta parte aquí que diga asistencia. Ustedes se meten en asistencia aquí, ¿no? Y aquí va a aparecer un circulito. Lo que pasa es que como soy el profesor no me aparece. Va a aparecer un circulito que ustedes van a marcar y aquí les va a aparecer enviar y le dan enviar. Ya 11 se han anotado y 2 faltan por entrar como tal. 11 ya presentaron. Pero de hecho aquí me aparece en calificaciones, perdón, ahí no. Sí, bueno, aquí mismo. Aquí me aparece la calificación y quién la entregó con retraso. Es decir, en este caso, quién entró tarde. Por ejemplo, aquí está completada con retraso, lo que pasa es que no se lee. Completada con retraso, pero aquí, si yo me meto aquí, entonces obviamente allí yo no les voy a dar el punto completo. Ah, ya entró uno más, ok. Aquí sí se ve completo, ¿eh? Aquí están todos los que llegaron a tiempo antes de las 3:15 y están los que llegaron con retraso después de las 3:15 y de hecho eso me dice, por otra parte que no me voy a meter ahorita, que yo me meto, bueno, aquí está el circulito, te metes, marque su asistencia a la entrada de la clase, le marcas y te metes. Me dice exactamente a la hora que entraron, pero obviamente yo no voy a estar viendo eso, sino sencillamente si asistieron o no asistieron, y si lo hicieron tarde, obviamente no les marco su punto completo. Signos es lo que se evidencia y síntomas es lo que el paciente manifiesta. Exactamente, Núñez. Signo es la parte objetiva y síntoma es lo subjetivo que te va a decir el paciente qué es lo que tiene. Sí, espero que hayan entendido, creo. Si no entendieron, me avisa. Ajá, también lo comentó Egdi, Cindy. Ajá, sí, también. Signos son los que observamos en la exploración médica, como por ejemplo la piel amarilla, y los síntomas son todos aquellos que manifiesta el paciente. Exacto, como el dolor. El dolor es un síntoma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?